La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Como pueden notar, no soy Jürgen Ureña, soy Fabián Coto y hoy estaré conduciendo este episodio, un episodio que está dedicado justamente a conversar sobre las curiosidades. Uno escucha este término, me imagino que a muchos de ustedes les pasará igual, y se imagina anomalías, rarezas, objetos extraños, hechos insólitos o incluso fragmentos de información que nos generan gran interés por considerarlos de alguna manera especiales. Y sí, eso, entre muchas otras cosas, son las curiosidades. Y este término, por supuesto, al escucharlo, al indagar en su etimología, no es un gran descubrimiento decir que remite a la curiosidad, o sea, al deseo de conocer, averiguar o saber. Y el término procede del latín, que sería el curiositas, y curiosamente se refiere también al esmero, a lo que es prolijo y limpio. Tal vez algunos de ustedes recordarán cuando se utilizaba como un adjetivo para designar, para calificar a aquellas personas que eran muy duchas en alguna tarea. Es que es muy curioso, decían. El interés por las curiosidades atraviesa la ciencia y el arte de manera muy evidente. Ambos están vinculados al asombro y al acto de crear. Y hoy, justamente, queremos conversar un poco sobre eso, sobre las curiosidades y la fascinación que ejercen en nosotros, y para ello contamos con la presencia del microbiólogo José María Gutiérrez, Chema, un araño reincidente. Chema, muchas gracias. Y también con una araña que se está inaugurando y esperemos que sean muchas veces más que esté acá, la cineasta Melanie Mora. Muchas gracias a ambos por estar acá. Chema, Melanie. Muchas gracias, Fabián. Un gran gusto compartir con Melanie y conocerte. Y un saludo muy cordial a las personas que escuchan este programa. Muchas graas por la invitación. Sí. Ya. Chema, como te digo, es un reincidente. Ay, me encanta. No, increíble el espacio. Me llena de alegría solo escuchar esa introducción. Y es un honor para mí estar acá y ojalá que se vengan cositas. Que se vengan cositas es una gran expresión. Uh-huh. Voy a hacer una breve presentación de ambos. Empiezo por Melanie, que nació un martes de mayo con una curiosidad y una carencia del sentido de la vergüenza, así lo dice ella. Es coleccionista de datos curiosos y juegos de palabras, apasionada de la divulgación cultural y de los karaokes. Estudió comunicación y se dedica a la creación audiovisual. Ha dirigido cortometrajes, exhibidos y premiados en distintos festivales, y en los últimos años ha explorado nuevas formas de narrar Costa Rica justamente desde la curiosidad, la investigación y el juego. Costa Rica Curiosa es una extensión natural de esa búsqueda, un libro para mirar el país con otros ojos. Es un libro que trabajaste en coautoría con Arturo Pardo, ¿verdad? Uh-huh. A quien le mandamos un saludo. Arturo contribuyó mucho también para que pudiéramos hacer este programa. José María Gutiérrez es licenciado en microbiología y química clínica por la Universidad de Costa Rica y doctor en ciencias fisiológicas por Oklahoma State University en los Estados Unidos. Ha desarrollado proyectos de investigación en temas relacionados con la bioquímica y el mecanismo de acción de venenos y toxinas de serpientes. Ha trabajado durante 45 años en la Facultad de Microbiología y en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado además en el desarrollo de nuevos antivenenos para diversas regiones del mundo y en el estudio de su eficacia preclínica, así como en la búsqueda de nuevas sustancias inhibidoras de venenos. Ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y en 2023 recibió el Premio Magón de Cultura. Aquí Melanie está aplaudiendo y nosotros también por esa designación, por esa merecida premiación a Chema. Ya dijimos, Chema, Melanie, que el interés en las curiosidades se relaciona con la capacidad de asombro, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez empecemos, si están de acuerdo, hablando desde ese lugar. ¿Cómo
desde sus distintos ámbitos de trabajo, las curiosidades detonan procesos creativos. No sé si empezamos por la ciencia, ¿qué les parece? Muy bien, efectivamente. A mí me gusta, y lo he dicho en este programa en otras ocasiones, mencionar que el famoso astrónomo y divulgador de la ciencia, Carl Sagan, dice o dijo que las características principales de la ciencia son el escepticismo y el asombro, que es una combinación muy, muy bonita, ¿verdad? Y lo acabas de mencionar ahora en la introducción. El asombro está íntimamente relacionado con la curiosidad, es la capacidad de ver el mundo, asombrarse, maravillarse, interesarse, y a partir de ahí surge el acto creativo en ciencia como en arte, ¿verdad? Entonces, en el caso de la ciencia es muy claro, ¿verdad? La curiosidad es la que nos guía todos los días en la búsqueda de nuevos fenómenos, de estudio de fenómenos sociales o naturales, etcétera. De manera que la curiosidad y asombro van mucho de la mano. Pero yo además agregaría que en la curiosidad opera otro concepto que yo le leí hace muchos años por primera vez a Erich Fromm, que ese es el de la biofilia, el gusto por la vida, ¿verdad? Y el gusto por la vida no se puede entender si no es a través de la curiosidad por la vida, ¿verdad? También, que es muy importante. Y quisiera mencionar un tercer elemento, y es la importancia de la curiosidad precisamente para el buen vivir en el ámbito de la educación, ¿verdad? Porque los niños y las niñas instintivamente nacen con un gran sentido de la curiosidad, ¿verdad? Es algo que nos llama la atención cuando nos relacionamos con niños y niñas, ¿verdad? Y ese sentido de la curiosidad es algo que puede enriquecerse o que puede debilitarse a lo largo de la vida, ¿verdad? Y la educación es un ámbito donde la curiosidad debería estimularse profundamente. Y lamentablemente en muchas partes del mundo y en nuestro país también, muchas veces el sistema educativo, lejos de alimentar la curiosidad, la debilita, la desvirtúa. La amputa a veces. ¿Verdad? Y precisamente un día de estos, y aquí cierro esta primera intervención, me encontré una cita en un artículo desde el periódico del País, una cita de un dramaturgo argentino que se llama Matías Umpierres, que dice, cito textualmente, es importante incitar la curiosidad en una época en que la sobreinformación nos ha vuelto apáticos. Entonces, este problema de la curiosidad, de la pérdida de curiosidad, tiene también mucha relación con el uso de redes sociales y con la sobreabundancia de información. Claro. En síntesis, la curiosidad es fundamental para la vida y para la creatividad. Qué bonito eso, Chema. Esa cita me encantó. No conozco al autor, pero me encantó y me recordó también aquello que se hablaba hace algunos años de la censura democrática, que era esta avalancha de información que termina volviendo banales, homologando hacia la banalidad casi todo, ¿verdad? Ese es un tema tremendo. Y esto nos lleva a Melanie, porque digamos un poco desde el arte, yo pensaría, desde tu trabajo en general, que ese tema del asombro y la curiosidad viene, o sea, está implícito en la mirada, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo también siento que desde mi filosofía personal, yo busco mucho no perder esas cosas que cuando uno es niño trae intrínsecamente. Siento que todos nacemos artistas, todos nacemos científicos, todos nacemos... y al final los científicos y los artistas son niños que insistieron porque no perdieron esa curiosidad, no perdieron esa capacidad de asombro, no perdieron esas ganas de pensar que las cosas imposibles son posibles. Y creo que en eso el arte y la ciencia se parecen un montón. Y que también lo digo como desde un momento, desde un luto personal, porque yo también cuando era pequeña yo quería ser científica, pero ¿sabe qué era lo que yo quería hacer? Era científica de frases célebres. Yo lo que quería era ser Albert Einstein y decir frases célebres. Ah, pero qué maravilla. Bueno, o sea, la tenías muy clara. Claro, pero bueno, ya no soy científica, pero bueno, frases célebres me gusta un montón, las colecciono. Que bueno, hablando de Albert Einstein, yo creo que él tiene, bueno, está esta frase, ¿verdad? De que hay dos cosas infinitas. Una es el universo y la otra la estupidez humana, y del universo no está seguro. Yo creo que podríamos cambiarla para hacerla un poco más optimista, de que hay dos cosas infinitas, el universo y la curiosidad humana.
Pero está lindísimo. ¿Verdad? Además, reelaborar frases Sí. célebres es otro trabajo chido. Es como curar frases célebres. Él también decía que él no tenía ningún talento específico, lo que pasa es que era demasiado apasionado con la curiosidad. Claro. Y yo creo que eso es de las cualidades que más hay que rescatar. Y yo tengo como de filosofía personal también que si yo tengo una duda de cualquier cosa, yo tengo que parar lo que sea que estoy haciendo para buscarla. Y es a veces insoportable porque, digamos, yo estoy en esta conversación y entonces busco las cosas. Pero Ahora te vimos. todo el tiempo estoy en eso. Y tengo como mis notas del celular son puras colecciones de cosas que aprendo. Todos los días. De eso más adelante a mí me gustaría poder hablarlo porque es maravilloso, digamos, el conocimiento enciclopédico era eso de alguna Exacto, manera. exacto. Agarrar retazos del mundo. Me encanta. ¿verdad? Y por eso me gustan mucho las curiosidades, porque son como un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, pero me encanta como eso, como conocer de todo, pero un poquito. Y este trabajo de recopilar, porque obviamente hay cosas que hay gente que le interesan, hay gente que no, pero encontrar a uno qué cosas le hacen a uno vibrar el corazón y poder como coleccionarlas a mí me gusta un montón. Eso está interesante porque en el libro de ustedes, Melanie, justamente es como un ejercicio de feliz dispersión, me permito decirlo de esa manera. Vos y Arturo publican este libro de curiosidades costarricenses que nos permiten entender quiénes somos de alguna manera o cómo somos. Sí. Al leerlo uno siente siente esa dispersión y se siente como scrolleando. Quienes nos escuchan saben el montón de rato que uno pasa a veces ahí viendo videos en alguna red social o navegando. En otro momento se decía navegar internet, Claro. ahora ya no. Esos verbos son importantes. Sí. Ahora, pero hablemos un poco de eso, de la recopilación de curiosidades como dispersión desinteresada o apasionada. Bueno, es muy interesante porque efectivamente parece ser algo muy como superficial o algo como que va como que una página son 140 caracteres, eso son lo que tienen. Y eso pasa también con los hilos de Twitter, que eso tal vez fue como donde yo empecé en redes sociales, ¿verdad? Y yo creo eran que más chiquititos, perdón que te interrumpa, eran chiquititos y después los ampliaron y hubo toda una polémica cuando los ampliaron. Claro, ¿no? claro. Sí, sí. Pero yo creo que hay una frase muy no me acuerdo de quién, pero hay una frase súper linda que se llama no tuve tiempo de escribirte una carta corta, entonces te escribí una carta larga. Ah, lindísimo, no la conocía, no la recuerdo. De Twain, creo que se llama, Mark Twain. De Mark Twain. Ajá. Ah, ok, sí. Ojo que y- Mark Twain, como curiosidad, Ajá. estuvo a punto de llegar a Costa Rica. Navegó el río San Juan Oiga, y pasó por la desembocadura del Sarapiquí en el San Juan. Y en su diario cuenta sobre el San Juan, digamos. O sea, cuenta un poquitico sobre una margen de Costa Rica, digamos. Pero perdón, esa era una pequeña curiosidad. no, buenísimo, buenísimo. No, que yo creo que una de las cosas más importantes que se tiene que hacer cuando uno quiere compartir conocimiento, y que eso es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Como poder tener el lenguaje como de compartir, es tener esa capacidad de síntesis de convertir algo que de pronto es muy grande y de pronto puede ser aburrido en algo súper sintático y que pueda como transferirse fácilmente ese conocimiento. Entonces, Como una ecuación, ahora que hablaste de Einstein. ajá. Digamos. Entonces, eso yo creo que aplica para todas las ciencias, como que deberíamos ser mucho más comunicadores, que bueno, yo soy comunicadora, digamos, deberíamos ser todos mucho más comunicadores y saber que de pronto existe este paper y así, pero saber cómo resumirlo y que ese pequeño nuevo conocimiento pueda multiplicarse, como los memes, que son unidades muy pequeñas de información que pueden ser replicables. Entonces, en eso se basa como tratar de hacer esta recopilación de curiosidades que se pueden sentir muy ligeras, como una lectura como muy rápida, de sentarse, abrir cualquier página y demás, pero como que pueda quedarse más fácil en la mente de las personas. Ah, qué interesante. Eso que decís es muy interesante, Melanie, porque en ciencia uno de los dilemas o de los desafíos que se tienen es cómo transmitir esa maravilla de los hallazgos científicos sobre la realidad natural o social a la sociedad en general, a la comunidad en general, ¿verdad? Cómo lograr una apropiación social
del conocimiento científico y que no que se vea como una burbuja aislada de una gran cantidad de personas. Y ese es un desafío muy grande para las personas que trabajamos en ciencia y para las personas en general encargadas de la divulgación, de la educación, etcétera, porque el reto es cómo hacer que ese patrimonio cultural de la humanidad, que es la ciencia y vale para el arte, llegue a ser apropiado por toda la sociedad, por todas las personas, para enriquecer su praxis cotidiana, su vida, su buen vivir, ¿verdad? Entonces, este tipo de recursos de comunicación, como los que están mencionando, son fundamentales para que la ciencia cumpla ese objetivo. Y el arte también. Digamos, la universidad que vos lo trabajaste en uno de tus libros. Exactamente, sí. Cómo hacer esa interlocución, ¿verdad? Más amplia, ¿verdad? Es un reto muy grande. Yo creo en la estrategia del avioncito, de siempre que uno va a hacer algo, como que quiere contar algo, tiene que, puede ser que usted le meta la pastilla al bebé en la cuchara, pero arriba tiene que estar como endulzado y tiene que jugar al avioncito. Entonces, está bueno o sea, hay que saber cómo traducir las cosas pesadas de una manera entretenida y que sepa rico y que nutra igual. Entonces, nosotros en casa lo hacemos con la gata. Cuando hay que darle algo, le compramos el atún más caro posible y se lo revolvemos ahí. Lo que pasa es que a veces como que lo detectan, porque los animales también tienen esa curiosidad exacerbada, ¿verdad? Hablando de lo que estábamos mencionando, y una extraordinaria también capacidad de asombro. De alguna manera eso nos conecta con esa animalidad feliz, ¿no? ¿Verdad? Digamos, eso. Totalmente. En la ciencia también era algo que yo quería comentarle a Chema. La ciencia durante mucho tiempo hubo como antecedente de la ciencia moderna, esto que se entendió como la filosofía natural o cuestiones así, era eso, coleccionar rarezas, coleccionar fósiles, coleccionar bichos, ¿verdad? Ese es el tema del coleccionismo de bichos es tremendo, ¿no? Bueno, en realidad es interesante lo que estás diciendo, porque la ciencia, tal y como la conocemos hoy día, la ciencia moderna, surge en los siglos XVI y XVII, ¿verdad? Y entre las cosas que motivan ese surgimiento de la ciencia son, entre muchas otras, por un lado, los descubrimientos, ¿verdad? Los descubrimientos geográficos, que lo que hacen es mostrarle al mundo que existen otros mundos, otras realidades, otras plantas, otros animales, otras formaciones geológicas muy diferentes que no lo conocían los sabios de la antigüedad. Claro. Entonces, eso lleva a abrir una cortina y decir, bueno, ahí hay una realidad que merece y debe ser estudiada. Y parte de ese descubrimiento, digamos, es traer una serie de objetos, sustancias, animales, aparatos, etcétera, que se exponen a veces en exhibiciones y que representan eso. El otro elemento importante del origen de la ciencia es la valoración de los hechos, ¿verdad? Eso de alguna manera se contrapone a la tendencia más escolástica de el respeto absoluto a la autoridad de los grandes sabios de la antigüedad y el respeto absoluto a los procesos de elaboración más bien reflexivos y retóricos que no necesariamente son contrastados por los hechos en la realidad. Entonces, ese es otro elemento. Y el otro elemento es la experimentación, es decir, explorar la realidad mediante no solo observación, sino mediante experimentación. Y ahí entonces aparecen en poco tiempo una gran cantidad de aparatos para medir presión, temperatura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Robert Boyle y toda esta gente. Entonces, en medio de eso están todos esos nuevos objetos, esas rarezas, esas estructuras, seres vivos, etcétera, que empiezan a estudiarse de una manera más sistemática y de ahí aparece entonces en esa olla de cocimiento lento, digamos, con muchos otros ingredientes, lo que es la ciencia moderna. Interesantísimo eso. Sí, yo recuerdo el almirante chino Zheng He, que fue y trajo de África una hazaña prodigiosa en su momento, jirafas, elefantes, y las transportaron en el siglo, eso era siglo XV-XVI, las transportaron hasta China. Transportaron un elefante con la tecnología, o sea, les cuento, ¿verdad? Claro. Que era una curiosidad, de alguna manera. Entonces, vamos a hacer... bueno, y otra cosa que quería mencionar, que ahora dijo Chema, que es maravilloso, es esos instrumentos de
de navegación, como el astrolabio, la medición del tiempo, fue tremendo. La brújula, ¿verdad? La brújula, un montón de objetos también. Bueno, yo creo que acá podemos cerrar el primer bloque, si les parece, Melanie y Chema. Estamos conversando, a amigos. mí no me parece. ¿No te parece? Entonces estamos, bueno, no sé qué hacemos. Nunca habíamos llegado a este punto. Vamos a hacer un corte, amigos, aunque Melanie no quiera, pero vamos a tener que imponernos. Ya volvemos a esta telaraña sobre curiosidades. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre curiosidades y muchas cosas más con la cineasta Melanie Mora y el microbiólogo José María Gutiérrez. Le pedimos a Melanie un tema musical y nos propuso escuchar Rosa de un día del grupo nacional Malpaís. Escuchémosla, pero ya mismo. Es este valle donde las historias se acaban antes del final. Es este tiempo que llueve y que pasa y se olvida como la verdad. Es la ciudad donde no hay direcciones, pero total todos saben llegar. Y el fantasma de un viejo tranvía corre empapado por la catedral. Es el lugar donde el viento se queda silbando una noche de paz. Es el silencio detrás de las rejas del barrio de la Libertad. Es el café que te huele a milagro, piel de unas tardes de nunca acabar. Es la niña que amanece triste vendiendo besos en la soledad. Es y no es, y ya no es lo que era, y será siempre lo que nunca fue. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté. Es el camino donde nos perdimos y el puerto para regresar. Es el color de los robles sabana que estalla en febrero y se va. Es el destino de tantos amigos que naufragaron sin llegar al mar. La ilusión de que un día se pueda y la certeza de que se podrá. Y es tanta imagen vaga y tanta muerte y discursos fuera de lugar. Es la mentira de tus presidentes y siglos de necesidad. Es el perdón que llegó anticipado, tanta inocencia que no pudo más, tanta rabia que ya no te duele, rosa de un día que no morirá. Es y no es, y ya no es lo que era, y será siempre lo que nunca fue. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté. Es y no es, y ya no es lo que era, y será siempre lo que nunca fue. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté. Es lo que digo y se hace quimera, es lo que cuenta y lo que no conté. Acabamos de escuchar Rosa de un día de Malpaís. Por cierto, Melanie, Malpaís es uno de los grupos de las propuestas musicales que más suena es la telaraña.
Malpaís, y bueno, luego podemos hacer, al final les digo cuál es más. Pero contanos por qué quisiste escuchar este tema tan hermoso. Bueno, esa es una curiosidad que sale en el libro, que la única vez que se ha llenado el Estadio Nacional con un artista nacional fue para la despedida de Fidel Gamboa. Claro. Nunca más ha pasado. Así. 2000. Impresionante, sí. Por ahí. Por ahí, ¿verdad? Sí, 2012, sí. Y eso habla mucho de que cómo es posible que tengamos un estadio nacional y que ningún artista pueda llenarlo nacional. Ujú. Bueno, la elección de esta canción es porque una de mis vocaciones en la vida, y también como que se refleja en el libro, es tratar de que la gente se sienta identificada con su país y con la cultura del país y con retratarlo de ciertas maneras. Y yo creo que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a escuchar de que Costa Rica es pura vida, de que no tenemos ejército, de que el 6% de la biodiversidad del mundo está acá, pero también nos puede unir más allá del eslogan publicitario. Por ejemplo, escuchar o sea, yo es que tengo súper envidia de no haber escrito esa canción porque me parece fascinante. Envidia mala. Sí, es como que, uy, qué chicha que no se me ocurrió a mí antes. Bueno, le vamos a decir a Jaime, que ha estado acá en La Telaraña, que tenés envidia de él, envidia mala. Ajá. Y, por ejemplo, escuchar esto como de que es la ciudad donde no hay direcciones, pero total todos precioso. Saben llegar. Sí. Poesía, y es tan único, o sea, yo hace poco también hay un documental que, bueno, a mí me gusta mucho esto porque justo yo es lo que quiero hacer. Hay un documental que se llama Direcciones de Costa Rica, que es de María Luisa Santos. Es impresionante, yo también lloré, o sea, así como lloré escuchando esta canción, es muy lindo porque la conclusión del documental es que nosotros decimos las direcciones como un poema. Claro. No es como que decimos calle tal, avenida tal, sino que decimos las cosas que nos quitaron. Por ejemplo, del antiguo Higuerón, 50 metros norte hasta topar con Cerca, ahí te vas a topar tal cosa. Qué maravilla eso. Vos sabes que era, y perdón que meta la cuchara, pero el desaparecido Dionisio Cabal fue un ferviente opositor de aquella iniciativa que hubo más o menos hace unos 20 y pico años, digamos a inicios del siglo, de Correos de Costa Rica, que quería digamos, proponer, impulsar un proyecto de ley para nombrar las calles, porque de nuestros carteros pasaban la vida de cuadritos, encontrando del antiguo Higuerón, yo no sé cuántos, tantos metros para allá y tantos metros para acá. Y uno de los argumentos de Dionisio era eso, que había un carácter poético poderosísimo en la manera en la que damos nuestras direcciones, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que esto que estamos hablando es extremadamente importante en el sentido de que en este país, lamentablemente, somos de memoria corta, ¿verdad? Uh-huh. Y precisamente el mantener ese tipo de patrimonio físico, de ubicación en la ciudad, los edificios antiguos, las fotos que uno ve de los tiempos idos, fotos de 1920, de cómo era San José, cómo se han perdido ese tipo de edificios, cómo se han perdido esos puntos de referencia, cómo se han perdido, eso atenta contra esa necesidad de memoria. Claro. Y yo creo que es algo por lo que hay que luchar, ¿verdad? Sí. Y estos elementos de patrimonio, esos pequeños detalles, esas pequeñas curiosidades de nuestras ciudades, es algo muy importante de recuperar. Bueno, en Resistencia, es un poco lo que estaba diciendo Melanie, lo que nos han quitado, ¿verdad? Súper, sí. Igual que lo menciona esta canción, es el fantasma del viejo tranvía que corre empapado por la catedral. Eso fue tremendo, cuando empiezan a hacer el bulevar acá, en la avenida, en la Cali, exactamente, que aparezca como un fantasma así shakespeariano, ¿verdad? Regresa el tranvía. Yo tengo fotos ahí llorando en el piso. Es que yo no sé, yo soy de más, me llamo Melanie, vivo de la melancolía. Ah, claro. Bueno, tenemos un programa de nostalgias. La nostalgia. Que grabamos con Rodrigo Muñoz, tu colega, con Rodrigo Muñoz González. Y bueno, en ese salgo yo también. No es publicidad, pero sí. Y bueno, es un poco de ese. Luego, si no lo has escuchado, te lo pasamos para que lo escuches. En algún momento, me voy a tirar atrasísimo para seguir con este ejercicio melancólico y nostálgico de la curiosidad. Porque en algún momento, específicamente, digamos, como en la Baja Edad Media, la curiosidad fue vista como algo malo,
¿verdad? Algo muy malo, de hecho. San Agustín y Santo Tomás, teólogos, padres de la iglesia, tienen severas sospechas respecto a la curiosidad. Hablemos entonces de eso, de la curiosidad como pecado, ¿verdad? Pensemos en aquel dicho tan terrible de que la curiosidad mató al gato. Sí. Bueno, a mí lo que me parece es que detrás de eso está el elemento de la represión, ¿verdad? Claro. La vida fluye, la vida cambia. Un poco la canción que acabamos de escuchar toca algo de este tema, ¿verdad? La vida es impredecible y en esa impredictabilidad, en ese fluir, en ese cambio, la curiosidad juega un papel muy importante porque es ir descubriendo esas cosas nuevas que aparecen inesperadamente aquí y allá, que llaman la atención y que cautivan nuestra imaginación y nuestra creatividad. Entonces, desde un punto de vista, en una estructura mental rígida, cuadrada, represiva, que sostiene más bien, que trata de sostener y de impedir esa fluidez natural de la vida, aparece la represión, ¿verdad? Y aparecen los dogmas y aparece la intolerancia, que son venenos en nuestra propia coexistencia, ¿verdad? Entonces, y eso lo decís vos, que sos experto en venenos. Totalmente, eso es lo que hace la convivencia tóxica, ¿verdad? Claro. Entonces, reprimir la curiosidad, como lo hacían estas grandes figuras, no sabía que ellos lo hacían así, de la iglesia. Reprimir la curiosidad es reprimir la vida, ¿verdad? Y por lo tanto eso trae consecuencias nefastas para el bien común, para el buen vivir. Reprimir la curiosidad, reprimir la vida, yo creo que esa es una frase que vas a coleccionar, ¿verdad, Valerie? Sí, claro. Sí, hay una frase que dice que la curiosidad mató al gato, pero por lo menos el gato se fue en paz. Uy, qué bueno. Esa es la secuela de la frase. Y les tengo algo que agregar, porque el libro, que se llama Costa Rica Curiosa, es una vaca en un techo. Las vacas son de los animales más curiosos que hay. Ellas, por ejemplo, dicen que si uno pierde unas llaves en un potrero, es fácil encontrarlas porque las vacas lo van a rodear, porque van a observar una cosa rara alrededor. Uy, ese toque no me lo sabía. Es muy interesante, digamos, ahorita acabamos de grabar un video, habían vacas, y siempre que nosotros estábamos grabando, las vacas estaban a la par, no para que estuviéramos como con ellas, simplemente porque estaban chepeando, estaban vineando, claro. Son súper curiosas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta vaca, de que se subió al techo en Zarcero, tenía mucha curiosidad de subirse al techo, porque está interesante, ¿no? Como estar en un lugar donde no ha estado antes. Y la cosa es que la vaca se subía varias veces y la terminaron sacrificando. Y eso mismo es eso, literalmente el libro dice, la curiosidad mató a la vaca. Eso fue lo que pasó y eso es lo que pasa como pasó en la Edad Media, y por eso también se le dice a la Edad Media la edad del oscurantismo, ¿no? Ajá. Como que al final de cuentas pasamos mucho tiempo en donde el conocimiento, porque al final la curiosidad es lo que trae, es conocimiento también, fue censurado, fue visto como algo malo, y eso no nos permite avanzar como sociedad. Todos los descubrimientos científicos se basan de que alguien le cuente a alguien más esto y que juntos se haga algo nuevo, y si no, estamos fritos, y eso también pasa a nivel político, también cuando vienen, sin mencionar casos específicos, cuando viene un gobierno autoritario y está en contra de los medios de comunicación y está en contra de cualquier persona que sea disidente, no nos ayuda a avanzar. Claro. Sí, la curiosidad como la creatividad son intrínsecamente disruptivas. Sí. Y eso otra frase. Eso alimenta la vida, ¿verdad? Definitivamente. La disrupción, porque eso lleva a la innovación, eso lleva al mejoramiento, eso lleva a la búsqueda la evolución, a senderos nuevos, y a la búsqueda del mejoramiento de la vida, ¿verdad? Sí. Eso está increíble. Bueno, ya otras frases memorables nos llevamos. Hay una tal vez aquí voy a cambiar un poquitito después de estar en la Edad Media, vamos a venirnos un poquitico más para acá. Y un poquitito apenas. En el Renacimiento surgió una figura muy interesante. El término es en inglés, y yo, para no exponerme a quedar como un chapa que soy, no voy a decir el nombre en alemán, en alemán. Se llamaba el Gabinete de Curiosidades y puede considerarse de alguna manera un antecedente del museo.
Lo vacilón del gabinete de curiosidades es que tenía todo desarticulado, ¿verdad? No había como un criterio de sistematización en el sentido moderno. Entonces, podría ser, siguiendo lo que decía Chema y vos también, Melanie, podría ser que hay un carácter rebelde de las curiosidades. Se rebelan ante lo convencional. Hay un carácter subversivo, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que esas colecciones de objetos, etcétera, volviendo a algo que comenté anteriormente, representan una valoración de los hechos, una valoración, digamos, de cosas que están en la realidad. Uh-huh. Y eso definitivamente fue un alimento clarísimo para la emergencia de la ciencia moderna. Claro. Siempre hubo ese interés por los hechos en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que en ese momento, en los siglos XVI y XVII, cuando surge la ciencia moderna, esas colecciones de hechos, a veces de rarezas, etcétera, van de la mano de un proceso de sistematización, ¿verdad? De experimentación, de síntesis y de comprensión, digamos, de la realidad. De manera que, en mi opinión, sí constituyen, eso que describiste, un insumo uh-huh, para esa comprensión más sistemática de la realidad que es la ciencia, ¿verdad? Claro. ¿Y qué te parece el carácter subversivo de la curiosidad? Ahorita estoy leyendo sobre los gabinetes de curiosidades que me estoy completamente absorta. Es una locura. Es muy interesante este concepto de museo, porque hoy día museo refleja más en la cultura general lugares donde se hacen exposiciones, colecciones, curadurías de temas específicos. Pero antiguamente el museo era también, en el caso del Museo de Alejandría, un lugar de investigación, un centro de investigación. Claro. O sea, está ese elemento de exposición, pero también había un elemento de estudio y de investigación, ¿verdad? Esa concepción cambia luego con los siglos a la concepción actual del museo, ¿verdad? Pero nuestro Museo Nacional sí combina eso, investigación, ¿verdad? y la mayoría de los museos del mundo, sobre todo los de mayor calidad, tienen un elemento por debajo de los sitios de exhibición están personas trabajando en investigación y sistematización. Claro, hay un trabajo de investigación poderoso. Y también de comunicación, porque la museología también tiene que tener una experiencia, una línea como narrativa, como que uno escribe un guión para hacer un museo. Yo recibí un curso de eso como en México, que es también la ciudad como súper de los museos. Y de las curiosidades. Y de las curiosidades también, pero es súper interesante cómo hacer que la gente pueda como irse de una manera como entender un museo y cómo leerlo. Como un relato. Es el avioncito, el avioncito de lo que hablabas. Teoría del avioncito, ahí eso queda para otro programa, pero nos interesaría mucho. Pero ay, qué lindo, me encanta. Estoy muy, o sea, la verdad es que no tenía como conocimiento de lo del Gabinete de Curiosidades y me parece brillante. Y me parece muy, muy bonito. Y justamente, o sea, pero el libro es un gabinete de curiosidades. Claro, pero es que ayer tuvimos una reunión en la que estábamos pensando hacer como eventos. Y entonces yo decía como, hey, podríamos hacer un museo como... Y entonces exponer una caldosa y así. Ok. Entonces es muy divertido porque es como un gabinete de curiosidades. Eso es. Que podría llamarse así. Pero bueno, está buenísimo. Estoy súper, súper emocionada de leer más al respecto. Y nada más también, no sé por qué quería como decir como que hay museos de, por ejemplo, cosas muy cotidianas, como por ejemplo hay un museo que se llama el Museo de los Corazones Rotos, y entonces lo que exponen son como ositos de peluche que son de parejas que ya no existen y así. Y creo que esa cosa de la colección de objetos y de recopilar algo que signifique algo, me parece siempre algo brillante y que puede hacer sentir mucho a la gente. Es maravilloso. Ese Museo de los Corazones Rotos debe ser una maravilla. Sí. Por cierto, Melanie, no hemos dicho para nuestra audiencia dónde podemos comprar Costa Rica Curiosa. Pueden comprarla directamente en la página de @Costa Rica Curiosa en Instagram, en Facebook o en Twitter. Y también ahorita ya está en La Fiebre de Viajar, en la tienda física que queda en Lincoln Plaza, pero pronto va a estar en otros lugares. Pero Ok, todavía estamos conversando. Perfecto.
Aquí vamos a cerrar, si Melanie y Chema nos lo permiten, esta vez yo creo que no hubo objeciones. Vamos a cerrar este bloque, amigos, amigas, donde hemos conversado sobre curiosidades, sobre montones de cosas más y sobre todo la estamos pasando súper bien. Ya volvemos a esta telaraña curiosa. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos en una telaraña donde conversamos sobre curiosidades y millones de cosas más con la cineasta Melanie Mora y el microbiólogo José María Gutiérrez, Chema Gutiérrez. Hace unos minutos escuchamos, por sugerencia de Melanie, Rosa de un día, de Malpaís. Dije en aquella oportunidad que Malpaís era una de las bandas que más suena en la telaraña. Y ahora vamos a escuchar, por sugerencia de Chema, una canción de un autor, el catalán Joan Manuel Serrat, que es otro de los artistas que más suena en la telaraña. Vamos a escuchar Aquellas pequeñas cosas. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Acabamos de escuchar Aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Contanos, Chema, ¿por qué quisiste? ¿Qué te gustaría comentar sobre esta pieza musical tan linda? Bueno, escogí esta canción en primer lugar para rendirle un tributo a Serrat también aquí, con la audiencia de este programa, una persona a quien admiro mucho, un extraordinario cantautor, pero también porque tiene, en mi opinión, mucho que ver con el concepto de curiosidad. Y esta canción lo que hace es recuperar el valor de las pequeñas cosas de la vida, ¿verdad? Y en realidad pienso que la vida está hecha y debería estar hecha de pequeñas cosas que deberíamos valorar en la cotidianidad, ¿verdad? Salimos de la casa y caminamos y constantemente nos estamos exponiendo a pequeñas cosas, una florcita, un rayo de sol, un perro que va pasando, una persona a quien saludamos, el tiempo que estamos esperando para tomar el bus, el trayecto, una canción que escuchamos, el ruido de un ave. La vida cotidiana está llena de pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas por andar nosotros pensando o en las angustias o en otro tipo de cosas, y nos perdemos esa infinidad de pequeñas cosas que en realidad constituyen prácticamente la esencia de la vida, ¿verdad? Pequeños milagros. Pequeños milagros cotidianos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y hoy día, volviendo un poco a la cita esa inicial que di de la sobreinformación, y yo llamaría de la sobregratificación, esa necesidad de ver la felicidad en términos de grandes eventos, de grandes cosas, ir al gran viaje, ir al gran concierto, la gran fiesta, ¿verdad?
y esperamos que la vida nos traiga esas grandes cosas cuando en realidad nos estamos perdiendo de las pequeñas cosas que transcurren permanentemente y que son las que deberían alimentar nuestra vida. Y en esas pequeñas cosas está presente, por supuesto, la curiosidad. Entonces, de alguna manera, esta canción de Serrat es una valoración del gusto por la vida, de la biofilia, del gusto por lo cotidiano, ¿verdad? Que debemos recuperar en estos tiempos convulsos. Qué lindo eso, esos pequeños milagros. Me hizo recordar una cosa, un ensayito de Walter Benjamin, donde explica que los objetos no son solo cosas, sino escenarios de recuerdos. Dice, es una cosa muy linda. Lo pequeño justamente permite una cercanía física y emocional que lo monumental prohíbe. Eso dice Benjamin. Ajá. Y quizás pasa algo así con las curiosidades, ¿verdad? Yo creo que Melanie estará de acuerdo con esto. Podemos a través de las curiosidades acceder a un conocimiento más general. Es un poco lo que hicieron ustedes con esto, ¿no? Sí, totalmente. Y efectivamente como que, igual citando como a Walter Benjamin, como que, como que se habla mucho como del arte como algo que tiene como un aura y demás, pero también cuando empiezan a haber como medios de comunicación masivos, este arte, la capacidad de replicarlo, hace que como que de pronto las cosas no sean como tan originales y que todo lo pasemos como muy a la inmediatez, pero hay que luchar como mucho por cómo distinguirse de esta inmediatez, pero siento que no necesariamente, ya sabiendo como que así es el mundo y que ese es el formato, igual como haciendo cosas que, como lo de la estrategia del avioncito, se pueden quedar como más profundamente, como no solamente hacer cosas que son como muy, muy que pueden llegar, sino como saber como dónde llegarle como a la fibra. Claro. Bueno, lo que estaba diciendo Chema de las pequeñas cosas, ¿no? Sí, esos pequeños milagros, tener esa oportunidad. Y esto, ¿sabes qué te parece, Chema? Esto de lo pequeño, que estoy seguro que también estás de acuerdo, digamos, que a mí me gusta mucho eso que dice Benjamin. Lo pequeño permite una cercanía física que lo monumental prohíbe, impide. Totalmente, porque lo pequeño es una vivencia, ¿verdad? Uh-huh. Es una vivencia que se siente, que se siente en lo racional y se siente en lo afectivo, uh-huh. ¿verdad? Y claramente lo monumental tiene su espacio, obviamente, ¿verdad? En la vida, pero la vida está más bien llena de esas pequeñas cosas que a veces se enlazan entre sí para llegar a cosas más grandes y monumentales, ¿verdad? Claro. Pero que en el fondo están hechas de esos pequeños cuantos. Claro, qué bonito verlo así, cosas, como los cuantos, como estas pequeñas unidades de información, ¿verdad? Finalmente la ciencia también es eso, ¿no? Uh-huh. Se trabaja desde una serie de pequeños hallazgos y se constituye luego este gran relato. Dando lugar a grandes síntesis, exactamente. Eso es crucial. Bueno, yo ahora aprovechando que Chema dice grandes síntesis, yo creo que podemos quedarnos con esa síntesis en este bloque 3, para pasar a nuestro último bloque, si están de acuerdo ambos. Sería el... Ratifico. Ratificas, ok. Bueno, ahí hay consenso absoluto. Vamos a ir entonces a este pequeño corte. Ya regresamos a esta telaraña sobre curiosidades con Melanie Mora y con Chema Gutiérrez. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre curiosidades y muchísimas cosas más. A mí se me ha ido rapidísimo. Espero que ustedes allá en su casa, en su carro o donde sea que nos estén escuchando, también se les haya ido rapidísimo como a mí, porque está muy, muy, muy lindo. Estamos conversando con la cineasta Melanie Mora y el microbiólogo José María Gutiérrez. Y como es usual, en el último bloque de la telaraña tenemos un invitado ausente. Y esta vez es el escritor y traductor argentino Alberto Manguel, que nació en Buenos Aires en 1948 y ha publicado novelas, ensayos, obras de teatro y varias antologías. Entre sus obras pueden destacarse Una historia de la lectura, que es un libro fundamental,
Guía de lugares imaginarios, La biblioteca de noche, una historia natural de la curiosidad. Ese salió en 2015, me parece que ya para entonces él estaba ya casi abandonando su cargo como director en la biblioteca. Puede que esté pifiando, pero me lo permiten. Me gustaría compartirles, amigos, amigas, el fragmento inicial de ese ensayo de Manguel, que dice lo siguiente. Vean qué cosa más linda. Tengo curiosidad sobre la curiosidad. Una de las primeras frases que aprendemos de niños es ¿por qué? En parte porque queremos saber algo sobre este misterioso mundo en el que hemos entrado involuntariamente, en parte porque queremos entender cómo funcionan las cosas en este mundo y en parte porque sentimos la necesidad ancestral de relacionarnos con otros habitantes de este mundo. Apenas dejamos atrás nuestros primeros balbuceos y arrullos, empezamos a preguntar ¿por qué? Y la verdad es que nunca dejamos de hacerlo. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta cita o sobre nuestro invitado docente, Melanie? Que tiene razón, me encanta. Qué bonito también esas frases que son como tengo curiosidad de la curiosidad. Eso está buenísima, ¿verdad? O como estas frases de quién custodia a los custodios. Siempre es bueno, me gusta cuando... Es como un jueguillo de palabras, ¿verdad? Me encantan los juegos de palabras. Entonces... Bueno, sí, como sos palabrista y coleccionista, me imagino que sí. Entonces me gusta y lo anoté aquí mientras lo estabas diciendo y creo que es como justo como la conversación que hemos venido diciendo. Claro, sí. Sintetiza a propósito de eso. Sí, claro, sintetiza en varios sentidos. Uno es la valoración de esa curiosidad innata que tiene el ser humano desde niños, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que hablábamos al principio de cómo esa curiosidad se puede alimentar uh-huh. para llegar a expresiones de creatividad importantes y de disfrute de la vida, o se puede inhibir y cercenar. Pero yo quisiera rescatar otro elemento que me parece interesante de la curiosidad y que se menciona en este texto que leíste, y es la curiosidad por los demás. Ah, qué lindo, claro. La empatía, que es una de las virtudes más importantes de la vivencia humana, más bellas, la empatía pasa por la curiosidad de lo que otros y otras tengan que decir y compartir de sus propias vivencias, ¿verdad? Entonces, curiosidad por lo que sienten los demás. Y también, lo que sienten. Sí. Acercarnos a otras personas con la capacidad de escuchar lo que sienten, lo que piensan, lo que dicen, lo que viven, a mí me parece que es un elemento fundamental de la empatía y es un elemento fundamental de la coexistencia de seres humanos, ¿verdad? Y el egoísmo, que es el otro extremo, el egoísmo es la incapacidad para acercarnos, o sea, la incapacidad para tener curiosidad e interés y valoración hacia lo que otras personas digan, piensen o sientan, ¿verdad? Entonces creo que si ampliamos este término de curiosidad, nos acercamos a esa curiosidad humana o humanista. Como la curiosidad afectiva. La curiosidad, ¿verdad? Afectiva, sí, definitivamente. Sí, ¿verdad? Qué bonito eso, Chema, me encantó. Sí. Esa ya también está de frase, Melanie, ¿verdad? Sí. Hoy estamos explotando a Chema, le estamos sacando un montón de buenas frases. Para continuar, pues yo quería plantearles, proponerles, sugerirles que escuchemos a otra de las agrupaciones que más suenan acá en La Telaraña. Son los Beatles, cómo no. Y esta es una canción bellísima, de extraordinaria belleza, compuesta se le atribuye predominantemente la autoría a Paul McCartney. Es Penny Lane. Si les parece, la escuchamos de una vez, ¿verdad? Démosle. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Very strange.
on a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, Penny Lane. Acabamos de escuchar Penny Lane de los Beatles, una canción de una gran belleza. Es una canción, ¿verdad? Donde va recopilando una serie de lugares, ¿no? También, ¿qué les gustaría comentar justamente sobre esa música? Que como lo de las pequeñas cosas, está muy lindo el retrato de lo cotidiano y que me recuerda como, honestamente, obviamente la había escuchado, pero no le había puesto atención a la letra y me recuerda mucho a canciones que me gustan mucho, por ejemplo, como Aguas de Marzo Sí. De Liz Regine y ajá, Tom Jobim. exacto, Sí. y también a O qué será De de Chico Chico Buarque. Buarque, que también es como una larga lista de cosas cotidianas que van pasando en la calle y que creo que es un recurso que ha pasado bastante, pero es siempre muy refrescante en medio de tantas canciones de amor y desamor, poder detenernos a observar y que eso siempre también es la clave de cualquier investigación y conocimiento y también la clave de la creatividad y de la curiosidad, que es tratar de unir cosas que no estaban unidas antes y ponerlas, compilarlas en una sola canción, poner esas cosas que nos llaman la atención sobre la mesa, es algo muy maravilloso. Suscribo, es algo muy maravilloso, ¿verdad, Chema? Sí, es muy linda esta canción y vuelve sobre esto que hemos estado hablando, coincide mucho con lo de Serrat de Pequeñas Cosas, ¿verdad? Porque lo que narran en esta canción, McCartney y compañía, es pequeñas cosas que se viven en Penny Lane, ¿verdad? Claro, esa observación detallada. Esa observación del entorno. detallada y quizá pues algo que podríamos ir insistiendo a las personas que nos escuchan es cómo recuperar o cómo alimentar esa capacidad de ver los pequeños detalles con curiosidad y de enriquecer nuestra propia vida, claro, con esa vivencia cotidiana del disfrute de la vida a través de detalles y también de cosas más grandes, ¿verdad? Claro, de la escucha también, ¿verdad? De eso. Y la metonimia también, como que todo es más de la suma de sus partes al final. Ajá. Eso es crucial. Y yo creo que para disfrutar mucho de la vida, yo le sugeriría a quienes nos escuchan que todos los lunes a las 7 de la mañana pongan 95.5 de Amplify Radio y escuchen La Telaraña. Yo creo que así empezamos. Y esa es una manera. Van a ir en su carro o en su casa o nos pueden escuchar en las plataformas en diferido, cuando quieran, cuando gusten, antes de acostarse. Y esa es una buena manera de disfrutar la vida, escuchando, como he estado tratando yo de hacer acá y como lo he disfrutado tanto. En serio, Melanie y Chema, gracias por estar con nosotros esta mañana. Con todo gusto. Yo digo que antes de despedirnos, cada uno debería decir una curiosidad. Uy, está buenísimo. Empezad vos. Ay, ¿por qué me autotiendo trampas? Bueno, una curiosidad es que en los últimos 5 años han habido más buses incendiados que goles de la selección nacional. No, ese dato está tremendo. Chema debería tirarnos alguno, ya que empezamos con goles, otra de sus grandísimas áreas de conocimiento. Bueno, no. En realidad pensé en una curiosidad más científica. Ah, bueno, mejor. Que es que en el Golfo Dulce, que en realidad es un fiordo, uno de los pocos fiordos tropicales, hay una población de la serpiente marina Hydrophis platurus,
que vive solamente ahí en ese fiordo. La especie tiene una distribución muy amplia en América y en otras partes del mundo, pero ahí hay una población específica de serpiente marina de color totalmente amarillo que vive en ese fiordo y que por el hecho de que para la salida del mar la profundidad del agua es mucho menor, esa población está prácticamente aislada ahí. Entonces es una población única, muy interesante y muy bella, porque es totalmente amarilla. En tanto la serpiente marina del océano abierto es amarilla con negro. Vamos a poner eso en las redes sociales de La Telaraña. Vamos a buscarla y la vamos a poner, que debe ser de una gran belleza. Es de una gran belleza. Bueno, a mí me tocaría decir una curiosidad. Yo les voy a contar una curiosidad bien curiosa, y es que después de la Segunda Guerra Mundial, el que fuera canciller de la Rumanía del Eje vivió en Cartago y daba clases de francés. Y fue la persona encargada, Monsieur Struzza, fue la persona encargada de negociar las relaciones entre Rumanía y la Alemania nazi. Fue y conoció al Führer. Y estaba en Cartago. Increíble. En Cartago. Luego se fue, pero estuvo en Cartago. Muy anticomunista el señor, por cierto. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias. Aquí está enterrado el príncipe Segismundo de Prusia. Por supuesto. En Punta Arenas. En Punta Arenas. Y manejaba una lancha por el Golfo de Nicoya. Y luego... ese sí es Golfo. Sí, ese sí es Golfo. Sí, y luego había... Bueno, es que aquí podemos seguir con esos temas. Y ya Daniel nos torció los ojos, ¿verdad? Amigos, amigas, gracias por este maravilloso rato, en serio, Melanie, Chema, y a ustedes en casa también, gracias por haber estado acá con nosotros. Lo sentimos en la lejanía. Agradezco también a Emma Tristán, productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que ya lo mencioné, que está ahí en la cabina, como siempre, y por supuesto a Gaby Zumbado, que es nuestra diseñadora, quien realiza esa identidad gráfica que tenemos en La Telaraña, y como no voy a dejar de mencionar a nuestro conductor estrella de siempre, Jürgen Ureña, que nos está oyendo y que hoy no pudo estar, pero está escuchándonos justo en este momento. Muchas gracias, amigos, amigas. Nos vemos hasta pronto en la próxima Telaraña. Chao, chao. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio.